el ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos a su programa Palabra de Dios para tu vida. Un espacio del ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana. Un programa creado para edificar nuestras vidas espirituales. Un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Son todos ustedes bienvenidos. Estamos saliendo todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Siempre encontrará allí un nuevo programa, un nuevo episodio de su programa, Palabra de Dios para tu vida. La semana pasada estábamos hablando acerca de un texto que hemos venido trabajando en el transcurso de estos últimos programas, que tiene que ver con lo que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, a partir del verso 3. Y dice el apóstol Pedro que como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso lo vamos a retomar en unos minutos. Pero entonces más adelante dice en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Y bueno, encontrábamos allí una lista de aspectos que se nos está diciendo con toda claridad que debemos nosotros poner diligencia para que esto aparezca en nuestra vida. Dios, en su amor para con nosotros, ha depositado fe, y esa fe fue depositada a través de la palabra de Dios. Palabra de Dios que escuchamos, palabra de Dios que leímos, palabra de Dios que llegó un día a nuestro corazón. Y eso fue una semilla de fe en nuestros corazones que nos permitió entonces creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Ahora, habiendo nacido de nuevo, ahora entonces en esta nueva naturaleza que nos acompaña, es necesario de parte nuestra a esa fe añadir, dice acá, y para poderlo añadir necesita, y bueno, hemos hecho énfasis en esa palabra que utiliza el apóstol Pedro allí, toda diligencia, poniendo toda diligencia. Hemos estado leyendo también alternativamente la traducción al lenguaje actual y entonces dice en esta traducción, por eso mi consejo es que pongan todo empeño en. Definitivamente el sentido, a pesar de que está con palabras diferentes, el sentido del escritor, el sentido que trae el texto es de parte nuestra. Es algo que nosotros debemos esforzarnos por hacer. Y bueno, dijimos a esa fe hay que añadir virtud, lo vimos programas anteriores, a esa virtud conocimiento. Y fue lo último que hablamos en nuestro programa inmediatamente anterior. Pero no se queda allí. Si usted sigue leyendo, estoy en el verso 6, dice que a ese conocimiento entonces dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Comentábamos la semana pasada entonces, ¿dónde encontramos esto? Noten ustedes que empieza a mencionar algunos aspectos que ya son conocidos para nosotros, que los menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Gálatas en el capítulo 5, acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Si nosotros fuéramos a este texto, nos vamos a dar cuenta que dice más, el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, templanza, fe. En esta templanza, en algunas versiones, menciona dominio propio, ¿sí? Entonces, evidentemente es algo que necesitamos nosotros desarrollar en nuestras vidas y para eso debemos poner todo empeño. Dijimos entonces, a través de la palabra de Dios,
podemos añadir virtud a nuestra fe, es decir, excelencia moral, porque están allí los mandamientos, están allí los preceptos, están allí los parámetros que Dios ha colocado para que nuestra vida se desarrolle bajo ese criterio, no bajo el criterio nuestro, sino bajo el criterio que Dios ha establecido. Dijimos también entonces a esa virtud, en esa medida en que nosotros vamos añadiendo virtud a través de la palabra, note que no nos estamos apartando de ella, a través de la palabra, pues estamos añadiendo conocimiento. El conocimiento no solamente de la Biblia como texto, sino el conocimiento precisamente de nuestro Señor Jesucristo, de quien es el todo y en todo para nosotros. En esa medida de conocimiento, entonces nuestras vidas van cogiendo, van tomando la horma, por decirlo de alguna manera, que Dios ha establecido que debe tomar. No soy yo procurando generarme entonces algunas condiciones favorables para mi vida, sino que indiscutiblemente es Dios habiendo proporcionado todo lo que usted y yo necesitamos para que el desarrollo de esta nuestra nueva vida, de esta nuestra vida espiritual, se haga a la manera de Dios. Por eso entonces, a esa fe le añadimos virtud y a esa virtud conocimiento. Pero como producto de eso, empiezan a aparecer estos otros aspectos que el apóstol Pedro nos está mencionando aquí en el capítulo 6 y es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Note esto. Entonces, a la fe le añadimos virtud, a la virtud conocimiento y a partir de allí, mire lo que aparece. Dominio propio. Dominio propio. Encontramos nosotros que ese dominio propio en otras versiones, por ejemplo, dice esforzarse a hacer el bien. Ese dominio propio, esa templanza, hace referencia a la capacidad que nos da el Espíritu de Dios de poder controlar nuestros malos deseos, dicho de alguna manera. Es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo de poder controlar nuestros malos deseos. Dice la palabra porque no se nos dio el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu que proviene de Dios, que es el que se ha depositado en nuestros corazones y por el cual vivimos en esta nueva naturaleza en la cual cada uno de nosotros vivimos, nos da la posibilidad de frenar, de dominar, de controlar entonces los impulsos de nuestra humanidad, de nuestra carne, de tal manera que podamos entonces darle mayor preeminencia a la vida del espíritu y no a la vida de un ser humano común y corriente. Noten ustedes que muchas veces encontramos nosotros escenarios en los cuales un ser humano cualquiera, un hombre, una mujer, un joven cualquiera, por su impulso comete errores gravísimos inclusive, toma decisiones que no debería tomar, que después se arrepiente de ello, dice, fue un impulso. Es precisamente ese escenario en el cual usted y yo no podemos continuar, sino por el contrario, nuestra vida entonces, que sabemos nosotros, está guiada por el Espíritu Santo. Recuerde que si somos hijos de Dios es porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, esos impulsos que están aún en nuestro corazón, que están aún en nuestra humanidad, pueden ser controlados, pero nunca van a ser controlados o nunca vamos a tener ese dominio o ese gobierno sobre esos impulsos si nosotros a la fe no le añadimos virtud, a la virtud conocimiento y a ese conocimiento dominio propio. Noten ustedes que es todo un proceso. No puedo solamente añadir un solo aspecto y dejando de lado los otros porque por esto se está construyendo. Esto es algo que se está construyendo y se construye sobre lo que ya está colocado, sobre lo que ya está puesto. Y Dios puso el fundamento. Es Cristo nuestro fundamento, es nuestra vida espiritual y sobre ella se está edificando. A la fe le sumamos virtud, a la virtud le sumamos, dice aquí, conocimiento y ahora ese conocimiento, dominio propio. Si nuestras vidas están siendo guiadas por el Espíritu Santo, indudablemente estamos en el escenario correcto para que nuestros impulsos estén siendo gobernados por la vida del Espíritu, para que nuestros malos deseos, para que ese
en algunas ocasiones, esa personalidad o ese carácter arrollador que a veces avanza en nuestras vidas, pues se mantenga bajo control, porque es la vida del Espíritu la que está gobernando entonces nuestra vida. Recordemos algo más. Pablo dice en la carta que escribe a los tesalonicenses que se mantenga irreprensible para aquel día. ¿Qué cosa? Nuestro espíritu, alma y cuerpo. Noten ustedes que no es el orden caprichoso. Estamos alimentando nuestra vida espiritual a través de la palabra del Señor. Por eso a la fe le estamos añadiendo virtud, y a la virtud conocimiento. Pero ahora entramos en ese escenario de mi alma, donde están mis emociones, mis sentimientos, donde precisamente se suscita todo aquello y donde precisamente entra a trabajar el dominio propio. El dominio propio. Posteriormente dice, a ese dominio propio, entonces, paciencia. A ese dominio propio, paciencia. Paciencia significa permanecer, soportar. Es sinónimo de la palabra longanimidad. Recuerden ustedes que esa palabra la utiliza el apóstol Pablo en la carta que escribe a los tesalonicenses, cuando menciona en el capítulo 1, verso 10, por ejemplo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esa palabra longanimidad significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Por eso están vinculadas estas dos palabras, porque hace referencia, noten esto, a nuestra fe le hemos añadido virtud, a la virtud le hemos añadido conocimiento, al conocimiento le hemos añadido entonces ahora dominio propio, y a ese dominio propio paciencia. Claro, porque si nuestros estímulos, nuestro ímpetu y nuestros malos deseos se mantienen bajo el dominio, bajo el gobierno del Espíritu Santo, entonces estaremos entrando en el escenario de que seremos hombres y mujeres pacientes. Y paciente no solamente en el escenario, como lo menciona la definición que les acabo de compartir, de permanecer y soportar, ¿sí?, sino también de que nuestro ánimo, de que nuestra comunión con Dios no se vea afectada. Por eso es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Para todos nosotros es muy sencillo estar tranquilos cuando todo marcha bien, cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad. Para cualquier persona, pues sería el escenario ideal. Pero resulta que la vida real está marcada por muchas otras circunstancias, por muchas otras situaciones. Lo sabemos todos con toda claridad. Y es precisamente allí, en esas dificultades, en esos momentos de que no todo marcha bien, en donde aparece precisamente, dicho de alguna manera, de lo que usted y yo estamos hechos. Y nosotros estamos hechos de Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos podemos olvidar quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Es decir, las circunstancias externas, una enfermedad, una calamidad doméstica, cualquier circunstancia a la cual estamos indudablemente expuestos, no debería de ninguna manera alterar desmedidamente nuestra constancia de ánimo y firmeza. No debería alterar nuestra constancia de ánimo y de comunión con Dios. No debería de ninguna manera apabullarnos a tal punto que lleguemos inclusive a negar nuestra fe. No debería suceder aquello. ¿Por qué? Porque hemos sido juiciosos, hemos sido dedicados, hemos sido esforzados en añadir a la fe virtud, a esa virtud, dijimos, ¿recuerdan? Conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y ahora como resultado se está añadiendo
paciencia. Paciencia. Una característica especial. Y recuerde que eso también lo encontramos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, donde mencionábamos hace un segundo, lo voy a buscar por acá. En Gálatas capítulo 5, verso 22, cuando menciona más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Noten ustedes. Y le añade más adelante también templanza. Templanza, ese dominio propio. Está allí, eso es fruto del Espíritu. Es decir, en Cristo estamos completos, nuestra vida ha sido diseñada en Él y por Él y para Él. Esto está en cada uno de nosotros. Necesitamos desarrollarlo, necesitamos evidenciarlo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esta dinámica, y eso requiere esfuerzo de parte nuestra, de poder añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y ahora al dominio propio paciencia. Pero no se queda ahí. Dice entonces que a la paciencia le añade piedad. ¿Qué es piedad? Es conocer mejor a Dios. Es ser cauto, estoy leyendo definición que encontramos en el diccionario bíblico, ser cauto por ser consciente de la presencia y las demandas de Dios. En resumen, es lo que nosotros conocemos como temor a Dios. Recuerden que en varias ocasiones hemos mencionado temor a Dios no es miedo a Dios, es ser consciente de que Él está allí, es ser consciente de que estoy en Él, es ser consciente de que cualquier cosa que yo haga, mire, oiga, piense, siempre estará en el conocimiento de Dios porque Él está ahí. Es no permitirnos ese escenario que en ocasiones intenta como invadirnos, en el que creemos que nos desconectamos con Dios, porque también tenemos la idea que en cualquier momento nos conectamos con Él, entramos en su presencia y argumentos como esos, pero desconocemos que la realidad de nuestra vida es que estamos en Él y Él está en nosotros. Es decir, por eso es que tenemos una común unión con Él. Por eso desarrollamos entonces esa piedad. Y noten ustedes qué interesante, por eso les dije en unos minutos vamos a hablar de este verso 3 en esta segunda carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1, que es el que estamos leyendo, cuando dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, bueno, ¿qué pasa con eso? Nos han sido dadas por su divino poder. Noten ustedes, tenemos no solamente todo lo de la vida, esta vida, sino también todo lo de la piedad, es decir, todo lo que nos permite cada día conocer mejor a Dios, todo lo que nos permite ser conscientes, conforme a esta definición, ser conscientes de la presencia de Dios y de las demandas de Él, es decir, ser consciente no solamente de que Él está en nosotros, nosotros en Él, sino que en ese conocimiento que hay en nuestras vidas, y es un trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de conocer su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, la manera como Dios ha dicho que yo debo conducir mi vida. Entonces soy consciente de que Él está allí, estoy ejercitándome en la piedad. Pablo le menciona a Timoteo, por ejemplo, ejercítate en la piedad. Y le coloca aquel ejemplo del ejercicio físico, bueno, para poco aprovecha, pero ejercitarnos en la piedad sí que trae provecho para nuestras vidas. Y mire, aquí aparece entonces como resultado de ese esfuerzo que estamos haciendo de a la fe añadir virtud, de a esa virtud de añadir conocimiento, a ese conocimiento entonces dominio propio, al dominio propio paciencia y a esa paciencia piedad. Piedad, que recuerden es ser conscientes, bueno, y comienza la definición diciendo, lo he dejado de lado, ser cauto por ser consciente de la presencia y las demandas de Dios. Ser cauto, nos conducimos sabiendo, no por miedo, sino por naturaleza, de que Él está allí,
de que Él conoce cada uno de mis movimientos, mis pensamientos, aún los más íntimos de mi corazón. Él los conoce todos. Y damos honor a lo que somos en Él cuando nos conducimos como Él quiere y ha determinado que nosotros, como hijos suyos, lo hagamos mientras que estemos aquí en la tierra. Eso es piedad. Bien, pero no se queda allí. Sigue. A esa piedad se le añade afecto fraternal. Afecto fraternal. Noten ustedes que en la primera parte de esta lista, bueno, comienza con la fe, recuérdelo. Y los siguientes aspectos que son virtud y conocimiento tienen que ver con el Señor, tienen que ver con Él explícitamente. Ya los otros tienen que ver entonces con lo que conocemos nosotros como fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. ¿Qué es? Dominio propio, paciencia, piedad en ese ser conscientes de la presencia de Dios y de sus demandas. Pero ahora entonces afecto fraternal. Acuérdense ustedes que en Gálatas, por ejemplo, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bondad, quedémonos con bondad, este amor que ya lo vamos a ver, este aspecto de mansedumbre que tiene que ver entonces con ese afecto fraternal. ¿Qué significará entonces esto de afecto fraternal? Y note que eso va apareciendo consecuentemente allí. Significa básicamente estimar a nuestros hermanos, estimar a nuestro prójimo, hacer realidad de nuestras vidas lo que la palabra de Dios dice cuando nos insta a ver a mi hermano como superior a mí. Es un asunto complicado a veces para muchos de nosotros como seres humanos, pero recuerde que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Recuerde que hay una nueva naturaleza en nosotros, que es la que estamos precisamente alimentando para que crezca y la evidencia de esa nueva naturaleza nos se haga esperar en cada una de nuestras vidas. Es ver a mi hermano, es ver a mi prójimo como superior a mí. Recordarán ustedes, por ejemplo, que el Señor Jesús, en alguna pequeña conversación que tuvieron sus discípulos de quién era como el más importante, quién era allí su mano derecha, su segundo al mando, cosas como esas que nos inventamos nosotros. Y el Señor le dice, pues no es como ustedes lo están pensando, estoy parafraseando aquel pasaje, sino que el mayor de todos ustedes será el servidor de todos ustedes. No es como nosotros lo vemos. Nosotros vemos siempre una pirámide, siempre vemos entonces pretendiendo llegar a los puntos más altos de esa pirámide y desde allí poder mirar a los que están en la base de la pirámide. No, dice la palabra del Señor que para Él todos somos exactamente iguales. No hay acepción, somos totalmente iguales todos nosotros delante de Él. Pero, si quieres ser el mayor de todos o si quieres resaltar entre tus hermanos, la tarea es ser el servidor de todos ellos. Qué complicado, ¿no? Porque la manera como Dios ha determinado las cosas son por lo general totalmente contrarias a como el hombre en su sabiduría, en su ignorancia también y en su capricho ha querido manejar. Y por eso hoy encontramos una sociedad como la que tenemos nosotros hoy en día. Pero cuando estamos nosotros alimentando nuestra vida espiritual, estamos certeros que a esa fe que se nos ha dado, le podemos añadir, ¿qué dijimos? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Voy a poder ver y tratar a mi hermano como superior a mí. Como superior a mí. Bien, no se queda allí. Termina diciendo, al afecto fraternal ahora le añade amor. Es un concepto bastante complejo de explicar también, pero muy sencillo a la vez cuando venimos a la palabra de Dios para poderlo entender. No entendiéndolo desde la perspectiva humana, no entendiéndolo desde la perspectiva
netamente humanística, sino entendiéndolo desde lo que nosotros somos como hijos de Dios. Y cuando nosotros estamos hablando de amor, y recuerde que eso también está ahí, de hecho comienza esa lista que está allí en Gálatas capítulo 5, verso 22, cuando dice: más el fruto del Espíritu es amor. Está haciendo referencia a esta capacidad que tenemos usted y yo ahora de poder compartir, de poder evidenciar, no el amor que yo como ser humano pueda tener hacia otra persona, es decir, no el amor filial, ¿sí? No es ni siquiera tampoco el amor que puedo tener hacia mi esposa, por ejemplo, el amor eros, sino es el amor ágape, el amor de Dios para con nosotros. Dicho de otra manera, podré expresar, podré manifestar y podré entregar a mis hermanos, a los que me rodean, no el amor que yo puedo darles como resultado de mi relación con ellos, sino el amor que he recibido de parte de Dios, el cual he podido degustar, el cual he podido digerir, el cual he podido almacenar en mi corazón, porque es precisamente el combustible que, dicho de alguna manera, que mueve a Dios para dar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es el amor de Él. Es ese amor incondicional que no está sujeto a condiciones, que no está sujeto a parámetros, que no está sujeto a que lo amo si esto o si aquello. No, es un amor que ha sido evidenciado de la manera más extraordinaria que toda la creación haya podido encontrar, ver, entender. El amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Ese amor es el que hoy nos tiene en la posición y condición que usted y yo estamos. Somos hechos hijos de Dios por el amor de Él expresado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, en esa medida en que disfrutamos, en esa medida en que conocemos, en esa medida en que, dicho de alguna manera, navegamos en ese amor, permanecemos en ese amor de Él para con nosotros, será entonces el amor que podremos nosotros brindar a otras personas. Y no solamente a nuestros hermanos en la fe, priman ellos, obviamente. La palabra nos insta precisamente a tener prioridad por los hermanos en la fe, pero también se evidencia para con el mundo entero. Y la mayor evidencia de amor que usted y yo podemos tener hacia el mundo entero es este amor precisamente, el amor que hemos recibido del Señor, y por eso entendemos ahora no solamente la necesidad de allá, sino la necesidad de acá, de nuestro corazón, de dar a conocer ese amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios para con el hombre, el amor de Dios para con la humanidad. Por eso nuestra vida debe estar siempre certera en dar a conocer a quien es amor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Manifestamos su amor también cuando compartimos de Jesús, cuando le hablamos a alguien, cuando con nuestras propias vidas estamos interesados en que nos lean a Cristo en cada uno de nosotros y podamos de esa manera dar a conocer ese amor que está allí para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, al género humano, al hombre, a la mujer, al niño, al joven, al adulto, a todos. El amor de Dios está expresado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién más está en la obligación, en la necesidad y también en el inmenso privilegio de dar a conocer ese amor? Cada uno de nosotros que lo hemos experimentado, que vivimos en él, que por causa de ese amor estamos hoy donde estamos y somos lo que somos, hijos de Dios. El tiempo es corto. Noten esto. Terminamos con lo siguiente. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cómo estamos con esa tarea? ¿Cómo nos evidenciamos en que cada uno de estos aspectos aflore en nuestra vida? Y aflorará y serán evidentes en cada uno de nosotros si ponemos toda diligencia,
si nos esforzamos, mis queridos, si ponemos toda diligencia en que cada día podamos ser más juiciosos en el sentido de ir a la palabra, disfrutar la palabra del Señor, para que a través de ella, a esa fe, se le pueda añadir todo esto que acabamos nosotros de mencionar y podamos evidenciar entonces lo que dice a partir del verso 8, que si el Señor nos lo permite, es lo que vamos a ver en nuestro próximo programa, que es, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas están llamadas a dar fruto. Nuestras vidas no están para el ocio, nuestras vidas no están para el relax y el descanso, están con una tarea mientras que estemos aquí en la tierra. Por eso Dios nos ha dado por su divino poder todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bien, así hemos llegado al final de este su programa, Palabra de Dios para tu vida, invitándoles para la próxima semana, el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, una nueva emisión, un nuevo programa con la continuidad de este tema que estamos ya prontos a terminar lo que hemos venido juiciosamente cada miércoles desarrollando. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones.